Como todos los martes nos acompaña nuestra abogada María Inés Ibacache en nuestro bloque Ciudadanos en Directo. Gracias por acompañarnos hoy día. Hola, ¿cómo estás? Hoy día para hablar de un concepto que lo hemos escuchado mucho menos ahora. Claro, pero más en las últimas horas, decía yo por el caso de Juan Emilio Cheira, el de la libertad provisional. Así es. ¿Por qué está...? O bajo fianza. O libertad bajo fianza, claro. ¿Por qué ya no escuchábamos tanto este concepto en los últimos años? Precisamente a propósito de la reforma procesal penal. Ha ido cambiando el sentido de la prisión preventiva, ha ido hasta siendo mucho más restrictiva. Fíjate que la cantidad de gente que está sometida a prisión preventiva son personas que no tienen una sentencia, por lo tanto son presuntamente inocentes. Pueden haber indicios o podemos presumir que puedan ser culpables, pero no podemos tener certeza jurídica que lo sean. Son por lo tanto jurídicamente inocentes. Hay cárceles en Sudamérica, casi el 80% de las personas que están presas en países como Bolivia no tienen una sentencia y por lo tanto hay una gran sobrepoblación en la mayoría de las cárceles sudamericanas y americanas, incluso en Estados Unidos, justamente por la gran cantidad de personas presas sin ser condenadas. Pero que se considera también un abuso, me imagino, de esa figura, ¿no? O sea, sin duda. Es por una parte una violación de derechos humanos en alguna forma, por otra parte es una forma de sobrepoblar innecesariamente las cárceles. Además. Pero desde el punto de vista del ciudadano piensa que en general hay como una especie de necesidad de castigar y una necesidad de castigar inmediata. O sea, tienes detenido a alguien porque sabes o intuyes que esa persona es culpable y quieres que ojalá esté preso de inmediato. Porque en muchos casos las pruebas son evidentes, aunque jurídicamente sea inocente. Y la libertad provisional, el concepto que existía, todavía existe, como te decía, pero antes era un derecho de todas las personas sometidas a prisión preventiva y era muy común que los presos estuvieran pidiendo muchas veces la libertad provisional. Claro. En el derecho procesal anterior era como te decía, un derecho de todo preso o detenido, cualquier persona que había sido detenida, porque la detención también duraba mucho más de lo que dura actualmente, podía solicitar esta libertad provisional, que básicamente es poner término a la prisión preventiva ofreciendo una fianza o una caución, en general una garantía hipotecaria, una fianza de alguien que diga, si esta persona sale yo pago, yo respondo. Sí. Esa es la actualidad. Y en la actualidad existe, pero es una figura prácticamente residual, porque es para los casos en los cuales únicamente la prisión preventiva ha sido decretada como una forma de asegurar la comparecencia al juicio o el cumplimiento de la condena, que en la realidad eso prácticamente no existe, no está dentro de las causales por las cuales se declara la prisión preventiva. Hay una serie de restricciones que las personas que son presuntamente inocentes se pueden ver sometidas. La citación, cuando uno lo citan a ir a un tribunal, es una forma de restringir tu libertad. Claro. El registro, por ejemplo, de tu cartera, de tu bolso, de tu casa, en caso que se haya cometido un delito. Y la detención, que es una ya más intensa, que consiste que te llevan a un centro, a un calabozo y a la espera de pasar al tribunal que va a determinar en definitiva la situación procesal. Y la más grave de todas, la más gravosa, la prisión preventiva, que es el hecho de estar preso, en definitiva, sin tener una condena que establezca que la persona es inocente o es culpable. Pero bajo ciertas razones. Bajo ciertas razones. ¿Cuáles son estas? Primero, que existan serios indicios, o sea, tengamos fundada sospecha de que existe un delito, lo primero. Sí, claro. Segundo, que existe también fundados antecedentes de que la persona a la cual se va a someter a prisión preventiva tiene participación en ese delito. Claro. No es culpabilidad, sino que es que los antecedentes sean verosímiles en el fondo, ¿no? Exacto, que aparentemente sea culpable. Claro. Que todo lo demás prueba puede desvirtuarlo, eso lo debe tener claro todo el mundo desde el inicio. Pero si tú encuentras, imaginemos un caso súper extremo. Hay un cadáver, por lo tanto sabemos que hubo un homicidio, se sabe que existe el delito. Antecedentes fundados de la autoría. Las personas vieron una pelea y vieron a una persona armada, por lo tanto presumen o hay muchos indicios de que esa persona sería el autor. Obviamente después con la investigación podría verse que apareció un tercero, que hubo una legítima defensa, que hubo otros factores que alteren esta responsabilidad penal. Claro. Y aún existiendo todos estos antecedentes, el juez la va a decretar solamente cuando sea indispensable para el éxito de la investigación. Perfecto. O el imputado es un peligro para la sociedad o para la víctima. Que es el concepto que hemos escuchado. En general. Varias veces ya en las últimas semanas a raíz de varios
casos de connotación pública. Así es. En cambio, en el sistema antiguo tenía mucho que ver con el tipo de delito. Había delitos que inmodificablemente daban lugar a la prisión preventiva si tenían aparejada una pena muy alta, lo que no significaba que el preso pudiera ejercer su derecho constitucional a pedir la libertad a través de esta libertad bajo fianza. Bajo fianza, claro. ¿Cuándo termina la prisión preventiva? La prisión preventiva va a terminar siempre que cese la causa que le dio origen. Okay. Por ejemplo, se realizaron las investigaciones o las pericias que se tenían que hacer por las cuales se temía que la participación impidiera o no facilitara el éxito de la investigación. O, por ejemplo, cesó el peligro para la víctima porque resulta que la víctima se fue a vivir a otro país. Claro. Diversas cosas. Y en todo caso, siempre debe revisarse a lo menos cada 6 meses. Siempre. Independiente de que lo pida o no lo pida la parte, el juez independiente va a citar, de que ya se haya asignado una vez o no. ¿Sí? Siempre se va a citar al cabo de 6 meses que se mantenga una prisión preventiva a una audiencia en la cual se va a revisar si esta es todavía útil. Y también cuando se fijó únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, ahí aparece esta figura de la libertad bajo fianza en el sistema actual. Perfecto, pues clarísimos conceptos para entender estos temas que están muy en boga además. Sí, así es. Lo que pasa con el caso del general Chaire, como pasa con la mayoría de los casos de derechos humanos, están siendo procesados bajo el sistema procesal antiguo. Exacto, por eso escuchamos esas figuras que estaban en el pasado. Estaban en desuso. Gracias por venir, abogada. Un gusto. Buen día.